extrarradio. Le pregunta Óscar Puente a García Paje o García Paje a Óscar Puente, mientras clavan la pupila del uno en la pupila del otro, azul o roja o con rosa o sin rosa, y mientras tanto parte del personal entretenido. Vaya una juerga que tienen estos tíos, que además ahora fingen estar cabreados entre ellos, como si de aquí se fuera a dilucidar cualquier tipo de medida disciplinaria para el señor Paje, que además ha estado muy suave. No ha dicho que el PSOE esté fuera de la Constitución, que es una obviedad. Claro, ¿qué va a decir él? Ni que no, que están ahí, que están en la raya, que están en la raya. Esto de las rayas les gusta mucho a los socialistas. Las líneas rojas, podían decir las rayas rojas. No voy a seguir por este camino, ¿eh? Porque lo que sí es verdad es que cuando a destacados dirigentes socialistas se les mete una cosa entre ceja y ceja, pero en esta ocasión se han pasado de la raya, Paje. No es que estéis, los del PSOE, pues creo que sigues teniendo el carnet del PSOE, no es que estéis ya en el iba a decir en la extrarraya, en el extrarradio, es que os habéis ido, joder, a vivir a una ciudad dormitorio, el extrarradio. Y el otro se cabrea, el otro que es el portavoz de facto, no la chica esta nueva que han puesto, nunca recuerdo su nombre, ¿no? Óscar Puente, digo, que además de sus funciones de ministro de Transportes o de Movilidad y Agenda Urbana, como lo llaman ahora, acumulan las de ser el portavoz del partido y del gobierno prácticamente de facto, porque para esto es el partido del gobierno, ya os expliqué el otro día que era lo mismo, pues ha fingido cabrearse mucho. Creo que Cerdán también le ha puesto a parir. Paje a su vez se ha fingido más, se ha autopercibido más cabreado y les ha recordado que ahí el único que tiene votos es él. Y el único, en esto tiene razón Paje, contra hechos no valen opiniones, por mil votos, o por menos. Me lo recordaba el otro día el bueno de Paco Núñez, porque yo no recordaba el dato, y le dije, la última vez que nos vimos personalmente en la fiesta de los amigos de The Objective, le dije, joder, pues por 5.000 votos, dice, no, por 5.000 no, por 1.000 votos. Dije, anda, pues es verdad que fueron muy pocos, vale, pero por 1.000 votos, ha conseguido revalidar la mayoría absoluta y, por tanto, su posición como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y terminaba además Paje con un detalle de fino humor, que esta es una coz, no al señor Cerdán, que es un don nadie. Bueno, sí, ahora es el número 3 del PSOE, pero le queda un día menos para volver a ser nadie, que es lo que somos todos, nadie al final. No sé si Cerdán ha leído el Quijote, por cierto. Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. El retablo de Maese Pedro Santos, el Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. No sé si recomendarle un libro a uno de los actuales dirigentes socialistas es una pasión inútil. Digo que dentro de esta bronca en broma que fingen tener, pues claro, ahí es verdad que Paje tiene razón y lo que les recomendaba al figura, que esta coz, como iba diciendo y recupero el hilo principal, es para el figura, no tanto para estos adláteres, para estos don nadies, que era lo que estaba diciendo, es que lo que tiene que hacer es eso, preocuparse y ocuparse en ganar al Partido Popular, porque el Partido Socialista perdió las últimas elecciones generales. Y en las autonómicas del 28 de mayo no os quiero ni explicar, claro, todo el poder territorial además pues está de manos del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox. Y el Partido Socialista, Asturias ya la tenía, Extremadura la perdió, Andalucía la perdió hace ya muchísimo. ¿Quién se acuerda de los tiempos en los que el socialismo era hegemónico en Andalucía? Valencia la perdió, Baleares la perdió, Cantabria la perdió, aunque es verdad que no gobernaba el PSOE, gobernaba un tío con bigote, come anchoas, que era un recadero del PSOE, y Castilla-La Mancha es la única que no ha perdido. Pedro Sánchez, que haría bien en insultar menos a Alberto Núñez Feijóo, que es un tío que ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, y preocuparse él últimamente de ganar alguna. En cualquier caso, y como decía yo esta mañana en mis redes sociales, parece mentira que no conozcáis al personaje, porque hay gente que ahora esto, vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez en este campanazo, se lo está tomando en serio y piensa que si no echarle del partido, pues no le pueden echar. Un tío que tiene mayoría absoluta, que es un varón territorial y que controla una de las comunidades autónomas en España que sigue teniendo mayor relevancia y mayor peso político, pero que a lo mejor le van a abrir un expediente y tal.
echa antes el figura a Bolaños, se cepilla antes el figura a Bolaños que a García Paje. Parece mentira que no conozcáis al personaje. Esto a mí me recuerda a cuando Zapatero cesa a Jesús Caldera. No es que yo sé, la anécdota está publicada y archipublicada, ¿no? Y Caldera se contó, no sé si sería cierto, ¿no? A lo mejor, por lo menos si no del todo, en parte era cierto, ¿no? Pues se cogió un globo de 3 pares de narices y Jesús Caldera, que a lo mejor al respetable y al más joven se le ha olvidado quién era, un tío que llegó a mandar mucho también en el PSOE, fue ministro de Trabajo y tal, ¿no? Era un auténtico... Iba a pronunciar la palabra cacique, pero no la voy a pronunciar. Ya la he pronunciado, pero no se la voy a dedicar a atribuir a él, ¿no? Porque tiene una carga siempre muy peyorativa en España. Era un auténtico varón en Salamanca. Creo que era de Béjar o de Ciudad Rodrigo, ya no me acuerdo. De Béjar, ¿no? Cada vez que iba allí, ¡guau!, se paraba el pueblo. Era como un americano pasando a toda velocidad por mitad del pueblo de Pepisbert, ¿no? Con coros y danzas. Bueno, pues Caldera se coge un globo de 3 pares de narices y se va a Moncloa a pedirle explicaciones al comandante en jefe, que no era este, que era José Luis Rodríguez Zapatero, y le dice, coño, presidente, ¿por qué me has cesado? Y dice, no, por tu ley de extranjería. ¿Pero cómo que por mi ley de extranjería? José Luis, si es tuya, o presidente, si es tuya. Dice, por eso, Jesús, por eso. Cuando te cesen, Bolaños, le vas a pedir explicaciones al comandante en jefe. Le vas a decir, coño, Pedro, ¿por qué me has cesado? Presidente, ¿por qué me has cesado? No sé si a este le hablarán con tanta ligereza como le hablaban a Zapatero, ¿eh? Porque según dicen con este en las distancias cortas, pocas bromas, muy pocas bromas, y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Desde un punto de vista ya personalmente, ¿no? Tiene fama de eso, yo no lo sé. Bueno, si conocí alguna vez al personaje o le tuve cerca, se me ha olvidado. Porque este empezó en las tertulias también. Pues eso, le pedirá explicaciones y le dirá que por qué le ha cesado. Y Pedro Sánchez le acusará de haber generado él el lío. Y en eso tendrá razón, y solo en eso tendrá razón el figura. Porque ya era suficientemente delicada de por sí su posición, porque de lo que no hay precedentes en España es de unos delincuentes que tienen cogido por las pelotas al gobierno, con perdón. Y que ese gobierno, para seguir siendo gobierno, tenga que dictarle al legislativo las sucesivas modificaciones que tiene que ir haciendo la ley en tiempo real en función de la instrucción de un juez para torpedear al tercer poder, que es el poder judicial, que, representado por don Manuel García Castellón, está decidido a meter en la cárcel a estos 12 hijos de Satanás y al otro, al tarao, al... Lo que pasa es que a ese le lleva otro juez, a ese le llevan en otro negociado, pero a estos, bueno, no, y a Puigdemont también, que le tiene metido en la instrucción por el tema de los CDRs y por la presunta comisión de un delito de terrorismo, que ya está absolutamente definido. Félix, parece mentira que hayas trabajado para bufetes prestigiosísimos. Creo que para Uría, no estoy seguro, lo leí ayer en Twitter y lo digo con toda la prevención. Pero para bufetes muy prestigiosos. Parece mentira que fijas que se te ha olvidado el derecho que aprendiste. Si el delito de terrorismo está suficientemente graduado, grado de tentativa, tal, no hace falta pasar la brocha gorda y decir que hay terrorismo bueno y terrorismo que respeta los derechos humanos, y mucho menos para contraponer la voluntad de vuestro gobierno, es decir, vuestra voluntad de seguir mandando a un juez, decir que ya toda España sabe, ya todo el mundo sabe que una cosa era la ETA y otra cosa era el golpismo catalán o el independentismo catalán, como dicen ellos. Ese es el punto en el que te has metido en un lío de cojones. O sea, si ya suficientemente grave era lo que estáis haciendo, esa torpeza, que es la que ya ha provocado, porque es verdad que durante muchos meses, aunque os parezca mentira, veo pritas las filas en el ejército de opinión sincronizada. Y a cada nueva cagada y a cada nueva improvisación del gobierno, en pocas horas se reescribía el argumentario y se intentaba convencer al tertuliano disidente, que siempre mete en un mochuelo entre 5 restantes en la tertulia, y al pueblo en general, de que esto es así de toda la vida, hombre. No desde hace 48 horas, pero solo en este punto es a partir del cual habéis empezado ya a provocar la hilaridad, el cachondeo dentro de lo grave que es el asunto, porque estamos hablando de terrorismo. No estamos hablando de delitos comunes, no estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de terrorismo. Pues precisamente por haberte metido en ese follón
y haber provocado la hilaridad de parte del respetable, incluido el vuestro, y el desconcierto de todo el respetable, el desconcierto, no, la rabia y el cabreo de los que nos votamos, y de más de la mitad de los españoles que estamos deseando perderos de vista, y de más de la mitad también de los que os votan, pues estás empezando a provocar, estoy seguro, la irritación del figura. Vuelvo a repetir por segunda vez y con esto remato, que parece mentira que no le conozcáis y que no le conozca la gente, que es uno de los mayores expertos en probablemente el arte más importante que tiene cualquier líder, el atribuirse a sí mismo todos los éxitos y el culpar a los demás de todas sus cagadas. Estaremos atentos a la pantalla. Arrancamos ya esta cuarta retaguardia de esta última semana prácticamente hábil de enero, semana completa. Estamos a jueves 25 de enero de 2024. Ángeles Ribes, feliz semana, hombre, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí estamos, decidiendo si lo que una entendía de toda la vida era correcto o resulta que no. Vamos a tener que aprendernos la neolengua y sus significados, Esto una es, vez más. esto es. Oye, tenemos la sensación muchos de que este es un lío en el que se ha metido única y exclusivamente el propio gobierno, ¿no? ¿Quién le mandaba ya justificar la tontería a Bolaños el otro día hablando de un terrorismo que respeta los derechos humanos? Y cuando ayer, para quienes nos vean en tiempo real, comparaba, porque al final dice, no va usted a comparar el terrorismo de ETA, venía a decir, o el terrorismo que ha asolado durante 50 o 60 años tal, con el independentismo catalán. Dices, no, pues si es que son ustedes los que lo están comparando. Aquí parece que teníamos claro en España lo que había sido la banda criminal de ultraizquierda asesina ETA, que había arrebatado la vida, que había asesinado a 873 españoles, sobre todo después de la dictadura, pero también antes, y que había llegado a asesinar incluso a un presidente del gobierno y algunas otras cosas. Pero parece que el gobierno, pues bueno, en su permanente huida hacia adelante, es quien no lo tiene claro, Ángeles. Bueno, es que aquí hay que recordar muchas cositas, ¿eh? Porque el señor Bolaños, para justificar esta atrocidad que están cometiendo, ha nombrado solamente dos movimientos terroristas, que son el de la ETA y el del yihadismo. Pero se olvida que aquí hemos tenido bandas terroristas, y cuando digo aquí me refiero a Cataluña, Claro. operando activamente, como fueron los de Terra Lliure. Oye, también han estado operando los del Grapo, y por ahí también han habido otras. Sí. Entonces, o sea, pretender engañar a los españoles diciendo que es que no sabemos lo que implica la palabra terrorista o terrorismo, y que hay terrorismo que son más o menos respetuosos con los derechos humanos unos que otros, es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Y lo que es peor es... mira, iba a decir una expresión muy grosera y me la voy a callar, que ya sabes que yo soy una señora, pero es reírse a la cara de todos los que han tenido una víctima en su familia y han sufrido un ataque terrorista. O sea, es una cosa tan vergonzosa el que por 7 votos, por 7 malditos votos, estén llegando a estos extremos de ignominia, que yo lo que me pregunto es cómo pueden dormir por las noches los votantes socialistas, no estos señores que, oye, al igual que todo el equipo de opinión sincronizada que hemos visto cómo se han lanzado en tropel a decir que, bueno, que es que cuando hay una manifestación laboral, pues también se cortan calles y se queman contenedores, y eso no es terrorismo. No me lo vas a comparar, ¿eh? Claro. Pues estos, que están muy bien pagados, al igual que están muy bien pagados los señores Bolaños y compañía, pues oye, dormirán perfectamente en un colchón de euros bien cómodo y bien mullido. Pero ¿y los votantes? Votantes que han visto unas atrocidades brutales y que ahora van a quedarse tranquilos porque, oye, el gran y amado líder les dice de que no, que hay terrorismo que es comprensible y que se puede amnistiar, y terrorismo que no. A mí, con todo lo que llegamos a vivir en Cataluña, en esos años terribles, donde no solamente se quemaban contenedores y se tiraban adoquines, es que aquí ha habido policías que les han tenido que dar la baja permanente del servicio porque los dejaron en un estado atroz. Uh, Aquí hay gente que pasó mucho miedo, muchísimo. Yo conozco unas personas
cuya vivienda estaba justamente en todo el meollo de la zona de Urquinaona, donde todas las noches ardían las calles y no sabían si iban a poder salir de su casa o si se la iban a quemar. ¿Eso no es terror? Por No, motivos políticos. para Bolaños no, para Bolaños no. Eso es terrorismo que respeta los derechos humanos. Es que parece... Y llegamos ya al terrorismo en grado de tentativa. Es un poco la justificación de Bolaños y la justificación del gobierno y del equipo este de opinión sincronizada de estos pobres en fin, palanganeros del poder Pobres no. que circulan, no, pobres Pobres no. precisamente no, que circulan por las tertulias. Tranquila, Elena Eso sí. Sánchez, que a ti ya llegaré, que prometí el otro día que iba a empezar con Televisión Española y vive Dios que lo voy a hacer. Que ayer salió la señora Elena Sánchez Caballero paréntesis, en fin, a hacer público en la comisión correspondiente del Congreso lo que cobran los tertulianos y tertulianas del régimen que circulan por Televisión Española. Les arregló a los señores diputados que, no sé si habrá alguna excepción, no tienen los pobres ni idea de cómo funciona Televisión Española. Les han puesto ahí como les podían haber puesto en la Comisión no sé, de Justicia Interior o en la Comisión Constitucional, y les despachó Elena Sánchez con 4 generalidades y tal. A eso ya llegaremos. Digo, el equipo de natación sincronizada está ya pues en la misma línea de pensamiento que Otegi cuando le dijo a Évole que bueno, que en realidad que es que ellos en Hipercor no querían matar niños. La culpa fue del Estado español que no quitó a los niños de allí. Esto no es una broma, por si a alguno se os ha olvidado la entrevista del periodista favorito de los terroristas, de Jordi Évole, con el citado Otegi en La Sexta. Bueno, pues esto es igual, pues claro, es que hay, pero si esto ya está definido, Bolaños, y tú eres abogado, Bolaños, y tú has trabajado, según me han dicho, no he comprobado el dato, pero creí leer ayer que Bolaños había trabajado en el bufete de Uría. Joder con los abogados de Postín de Madrid. Claro, esto le lleva a decir al señor García Paje que sigue intentando nadar y guardar la ropa, de verdad, que nadie se haga líos, que nadie piense que a Paje le van a echar del partido, que hay una rebelión interna caudillada por Paje en un ratito por la tarde, de la noche a la mañana en el Partido Socialista, que no, que esto va de otro palo. Lo he explicado en el editorial. Le lleva a decir a Paje que están en el extrarradio de la Constitución, Ángeles. Y Óscar Puente a salir como un león, es que sería de cachondeo si no fuera trágico. A Óscar Puente decir que el que está en el extrarradio es él. Claro, es que al final aquí de lo que se trata es de que, hombre, yo no dudo de que haya algún socialista decente y que se esté rasgando las vestiduras, pero chico, ¿sabes qué pasa? Que me pasa lo mismo con estos que con otros que hacen grandes discursos acerca del valor de la Constitución, del valor de estar todos unidos, del no estáis solos vosotros ahí en Cataluña, os vamos a defender hasta el final. Eso yo lo oí ayer por boca de la señora Álvarez de Toledo. Oye, que tiene un discurso magnífico y que realmente pues es el que hay que hacer, pero luego están los hechos. ¿Dónde están los hechos? Los socialistas que se muestran indignados simplemente aprietan fuerte los puñitos y ya. No se mueven, nadie deja el puesto, nadie deja el cargo, nadie dimite con dignidad, exceptuando aquellos que lo hicieron en su momento, tipo Redondo Terreros, etcétera. Pero el resto, los que están en activo, no se mueve nadie. Y por el otro lado, lo único que escuchamos son discursos buenistas, pero la realidad es que aquí no viene nadie a ampararnos a los que estamos luchando por defender el Estado de Derecho y la Constitución. A las asociaciones cívicas que luchan por eso es que están viviendo de la miseria, porque es que no tienen presupuesto, no tienen ayuda, no tienen absolutamente nada. Luchan en solitario con la buena voluntad de sus socios. A los que estamos aquí peleando, a los medios de comunicación escasísimos que hay en Cataluña y que todavía resisten contando las verdades del barquero, pues 3/4 de lo mismo. Viven a base pues de alguna suscripción y de algún bizum puntual que se les envía. Entonces, ¿dónde está la lucha por defendernos y dónde está la lucha por acabar con la amnistía, con esta ley de amnistía terrorífica? Pues ahora mismo se está manteniendo en Europa, también desde el voluntarismo, porque eso también se ha de decir, con un trabajo ingente que están haciendo personas pues como Teresa Freixer, Rosa Díez, etcétera, pero también, digo, de una forma absolutamente altruista porque no tienen un apoyo detrás. Y mientras tanto, oye, pues los días van pasando, se van votando las enmiendas, aquí no dimite nadie, aquí solamente hay palabras de consuelo y de decepción,
pero no hay nada más. Y nosotros cada día más solo hasta que llegue el inevitable momento, que llegará porque es lo que desean, del referéndum de autodeterminación, que lo llamarán de otro modo, de la misma manera que ahora al terrorismo le llaman de otro modo para que parezca que es otra cosa que no es. Así que mal pinta. Mal pinta. Tenéis por ahí, os he pasado, Carlos Omar, cuando podáis, una imagen de García Paje. Ayer García Paje, lo comentábamos tú y yo fuera de antena, puso el dedo en la llaga cuando, pues claro, es verdad que ahí sí se produjo un momento, y esto ya es personal, no es político, no es ideológico, no es un reparto de papeles, no es una pose de cara a la galería. Es verdad que hay veces que los actores sobreactúan tanto que se pueden llegar a hacer, si no daño, un rasguño entre unos y otros, ¿no? Que Paje se debió de molestar, no sé si con Cerdán o con Óscar Puente, con alguno de estos, y les dijo que menos, igual que Óscar Puente se molestó mucho, mira, ahí tienes a Paje. A mí eso de entrada, como dice el bueno de César Calderón, hoy en Twitter, que le cojo a él la idea, y por supuesto le cito, no parece que esté muy en el extrarradio de todas formas, ¿eh? Fíjate qué imagen más buena. Joder, si esos están pues en el extrarradio, como le dijo Óscar Puente, aquí el único que está en el extrarradio es García Paje. Coño, pues yo ahí, esto es de ayer en Fitur, que fue donde hizo las declaraciones en Madrid. Si esos están en el extrarradio, Puente, digo que sí que es verdad que se produjo ahí una cierta irritación personal, porque Paje se revolvió, eso sí, y les recordó que el único que gana elecciones ya en el PSOE y el único que tiene una mayoría absoluta, guste o no, las cosas como son, por 1000 votos, por cierto, porque son 1000 votos o menos de 1000 votos los que arrancaron al bueno de Paco Núñez, el candidato del Partido Popular y presidente del PP en Castilla-La Mancha, amigo nuestro y que ha estado aquí muchas veces en esta casa, de ser él el que gobierne, ¿no? Dice, aquí el único que tiene mayorías absolutas soy yo, así que, mensaje a Cerdán, mensaje a Paje y en último término figura, que se preocupen más de ganarle al PP, que han quedado los segundos en las últimas, y en las autonómicas y municipales de mayo, no te quiero ni contar el bofetón que les dieron, y menos de decir si el que estoy en el extrarradio soy yo, o de barajar si me abren un expediente o no. ¿Tú crees que por lo menos le expedientarán para que nos divirtamos un poco todos y de show must go on, ¿no? Y para que siga un poco el espectáculo, o ni eso? Yo creo que ni eso, precisamente porque la fuerza que tiene García Paje es la fuerza de los hechos. Y los hechos es que es el único que puede presumir de estar ganando una vez tras otra y de mantener un poder que ha perdido el Partido Socialista en muchos sitios. El dardo era un dardo muy bien dirigido porque es de estos que son multifocos, ¿sabes? Porque sí, no solamente le daba al señor Puente, que todos sabemos cómo fue su campaña electoral, sino que también le dio a Pedro Sánchez, porque al final Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Claro. Y el que se ha ido al extrarradio a buscar votos ha sido el señor Sánchez, que se ha ido a buscar a los partidos separatistas periféricos para conseguir una gobernabilidad y conseguir estar ahora mismo haciendo lo que hace. Entonces, yo creo que el dardo estaba muy bien lanzado, muy bien tirado, y que realmente dirán algo, pues como dijo Puente, bla, 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 o Santos Cerdán, pero dudo mucho que le metan un expediente porque eso sí que sería algo bastante más escandaloso. Y antes has comentado el comentario que puso en Twitter el señor Calderón, que yo creo que hay que leerle porque da muchas claves. Hoy tiene un artículo que a mí me ha gustado muchísimo, yo también lo he retuiteado, en el que habla de lo que pasaría, imagínense por un momento, aquello distopía total, que los votos que hubiera necesitado Pedro Sánchez no hubieran sido los de los partidos separatistas, filotarras, etcétera, sino de algún partido integrista de una religión X que él pasa de comentar cuál sería, y que entonces las exigencias pasan pues por lo que pueden pasar, que a las mujeres se nos obliga a ir de una determinada manera púdica por la calle y todas esas cosas. Y dice, no me lo quiero imaginar porque si no el escalofrío me recorre las venas. Pero es que está muy bien lanzado también ese artículo, porque es lo que está sucediendo. O sea, aquí se está normalizando una situación que es del todo anómala, que provoca vergüenza a los que la estamos viviendo, que por lo que pude ver yo en estos días que han estado en Bruselas debatiendo el tema, también provoca mucha vergüenza en el exterior, y que realmente nos está dejando una situación lamentable en la cual los únicos que realmente sí se están yendo, están dimitiendo y están diciendo hasta aquí he llegado, son aquellos que garantizan la legalidad jurídica dentro de las instituciones. Véase
el interventor del Congreso de los Diputados, que ha dicho que se va, que él no está dispuesto a tragar y a pasar por según qué cosas. Y eso es demoledor porque nos deja una situación muy, muy complicada. Así es, Fernando Galindo, un siervo, un amigo, un servidor, un esclavo. Y a mí lo único que me queda ya por dilucidar es por qué Paje no dice todas estas cosas en las conferencias políticas o los comités federales a los que últimamente no va. Es decir, que voy, esto tan español de que te doy, que te doy, mientras el tipo está corriendo hacia atrás y cruzando la acera de enfrente. Y el presunto recipendiario de la bofetada le dice, coño, si me quieres dar, ven hacia mí, no salgas corriendo hacia atrás, ¿no? Que parece que es un poco lo que hace García Paje. ¿Por qué no dice estas cosas en los comités federales? Bueno, porque yo creo que él se está reservando para ser después la gran esperanza de resurrección del socialismo, que va a quedar como va a quedar, ¿eh? O sea, por mucho que nos parezca que el socialismo está ahora mismo en un punto álgido y maravilloso, la realidad no es así, es que está apoyado en unas muletas que se las están serrando cada 2 minutos pidiéndole exigencias. Claro. Ya veremos cómo van las siguientes elecciones. Yo tengo mis dudas de que Pedro Sánchez pueda optar a otro mandato. Yo creo que está buscando alguna cosita cómoda y bien pagada por ahí. Y la realidad es que ¿qué quedará en el Partido Socialista para poder presentar una alternativa? Todos los que hayan estado en el gobierno de Pedro Sánchez estarán completamente quemados e inhabilitados para ser esa figura de referencia. Entonces yo creo que el señor Paje ha dicho, este es mi momento, tampoco voy a hacer que me expulsen porque es que hace mucho frío ahí fuera, claro. Pero ahí se planteará y se postulará en su momento como el que plantó cara al sanchismo y el que puede ser el que hagan renacer de sus cenizas a este Partido Socialista completamente quemado. Veremos si no acaba como el Partido Socialista francés, ya veremos, ojalá, porque así la limpia sería absoluta. Pero yo creo que los tiros más bien por ahí que no en el sentido de decir, oye, no, bueno, o sea, mi indignación es tal que sabéis que os digo que aquí os quedáis todos, primero me desahogo, os canto las 40 y luego me voy. No, eso no va a pasar. Pues vamos a ver, o como el Partido Socialista Italiano, ¿no? Con un Bettino Craxi, líder histórico que lo fue, pues que murió exiliado en Túnez, si no recuerdo mal, entre acusaciones, pues de lo que parece ser que presuntamente era, no sé si le llegaron a juzgar alguna vez, de ladrón, de lo que son muchos líderes socialistas y comunistas y de lo que han sido a lo largo de la historia. Doña Ángeles Ribes, que he tenido mucho gusto, un placer, amiga, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Pues como siempre es un placer estar aquí y poder hablar en libertad. Eso, a los que estamos viviendo lo que estamos viviendo en Cataluña, chico, de verdad que nos produce gran satisfacción y alegría. Ojalá, los que estamos en lo correcto seguimos estando con vosotros. Los que no están son los sinvergüenzas que os han dejado tirados y abandonados y encima os piden a gritos y de forma imperativa que os calléis, ¿no? Que se callen esos fascistas, hombre, que nos dejen gobernar, es decir, que nos dejen seguir chupando del bote. Ángeles Ribes, muchísimas gracias, un abrazo grande, amiga. Un abrazo muy fuerte. Despedimos ya a nuestra amiga Ángeles Ribes y saludamos, tengo yo mucho gusto siempre en saludar a doña Pilar Castellanos. ¿Cómo estás? Hola, bueno, un placer estar aquí y sobre todo después de saber que ha estado aquí contigo Ángeles Ribas, aunque sea online. Pero ya estamos aquí toda la parte. Pero ha subido tanto el nivel que después venir yo es un reto, ¿eh? No te hagas la modesta. Ya sabes que la quiero. Sí, sé que os queréis y yo os quiero las dos y todos nos queremos y Óscar Uceda también. Somos un grupo de amigos, creo que ya os lo hemos comentado, os hemos hecho referencia en más de una ocasión. Óscar estuvo el lunes y Ángeles ha estado justamente antes que tú. Oye, tú estás en el Extrarradio, es más, ¿qué es el Extrarradio, Pilar? A ver, el Extrarradio, es que yo pensaba que el Extrarradio tenía, por lo menos, yo voy a hablar desde el punto de vista del Extrarradio de la ciudad que más conozco, que es Barcelona. El Extrarradio consideramos que era la zona donde vivía la gente que trabajaba, que se levantaba cada mañana bien temprano, que era muy currante. Es decir, que no vivía un solo socialista, el PSC no vivía nadie. Y ahora resulta que Extrarradio para el socialismo es como un insulto, ¿no? Lo peor que te puede decir Óscar Puente, tú sé que estás en el Extrarradio. Nadie quiere estar ya en el Extrarradio.
extrarradio. Es más castellano, nosotros más que extrarradio, por lo menos esto es muy zamorano y muy castellano también, muy madrileño, utilizamos lo de suburbio, ¿no? Esto de tienes menos luces que un suburbio, ¿no? Sí. Decían en mi tierra. Lo que pasa es que Paje amaga, pero no acaba de dar. Está todo el personal entretenido si le van a abrir un expediente, si le echan del partido. Lo digo, pues, como tú también eres medio manchega y tú conoces un poco al personaje, ¿tú crees que al final va a llegar la sangre al río y se van a hacer daño o no? A ver, Paje lleva jugando a esto, poli bueno, poli malo, porque, hombre, tiene que hacer de cara a su electorado, tiene que lucirse y decir, yo no soy como Sánchez, necesita también Paje, él se crece con esto. Ha tenido la ocasión el PSOE de Castilla-La Mancha de votar en contra hace poco en el Congreso. Correcto, y no lo hizo. Entonces, bueno, las palabras a los ciudadanos, creo que nos importan bien poco este teatro, este juego, que no sé hasta dónde llegará, si realmente será consecuente con sus palabras unos y otros, o será un despiste más y un poco tinta de calamar. Porque lo que tenemos claro es que no hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Bueno, es que este es un lío en el que se han metido ellos solos, además. Porque exacto. Aquí ni siquiera les han ayudado los de Junts ni el golpista de Waterloo. Esto es un pollo que se han organizado ellos solos. Sí, de hecho, en el 2019 Pedro Sánchez dijo que estaba él muy atento y muy preocupado por los conatos violentos, y no solo los conatos violentos, sino la violencia ejercida en Cataluña. Entonces ahora resulta que es algo que los ciudadanos, oye, ¿por qué estáis hablando de terrorismo? ¿Por qué habláis de amnistía? ¿Será porque están ellos, nos intentan despistar, pero la amnistía y el terrorismo han sido ellos quienes lo han puesto sobre la mesa? ¿Terrorismo bueno y terrorismo malo? El terrorismo es terrorismo. No hay terrorismo cookie, ¿no? Porque, o sea, si en un acto terrorista te hieren un dedo, ¿eso qué es? O sea, ¿cuánto daño te tienen que hacer para considerarlo terrorismo? ¿Cuánta violencia hay que ejercer? Y luego no es el gobierno quien tiene que decir si un acto es un acto terrorista o no. Tendrá que ser los jueces, ¿no? Vamos a ver, aquí, hasta donde, si lo entendemos bien, hasta donde lo estamos entendiendo, hay unos delincuentes, unos criminales o presuntos criminales, presuntos terroristas, presuntos golpistas, presuntos delincuentes, bueno, presuntos no, por golpistas, fueron condenados. La señora Forcadell, los Jordis, el señor del Ojo a la Virulé, Junqueras y algunos más, que le dicen al Poder Ejecutivo cómo tiene que legislar, o decirle al Legislativo que legisle, para ir bloqueando al Poder Judicial. Y además esto lo están haciendo en tiempo real, porque de lo que no hay precedentes en España es de que un gobierno vaya legislando en función de que el juez, para evitar la acción de ese gobierno que está torpedeando su acción judicial, vaya, pues bueno, sorteando, porque García Castellón está decidido a aplicar la ley, cuando además tiene a un montón de ministros en contra. Esto no lo habíamos visto nunca. Nunca antes. Bueno, yo cuando era pequeña me acuerdo que aprendimos una canción en música que era Ring Ring y el presidente, ¿no? O sea, si te llamaba el presidente era como lo máximo. Ahora es Ring Ring y Puigdemont, ¿no? Sí. O sea, todo va al dictado de Junts y mira, o sea, ellos analizan la ley y exigen que se adapte a las circunstancias, como tú dices, del minuto cero, minuto y resultado, ¿no? Y bueno, y acordémonos también ahora que hablamos del terrorismo y la violencia en Cataluña, es que quieren que nos olvidemos de todo. Acordémonos de Torra cuando decía a los CR apreteu, apreteu, que significa darle más fuerte, apretar, darle duro, ¿no? Entonces, hombre, memoria, creo que no hace tanto que pasó, aunque nos quieren, que estamos locos, ¿no? Que, oh, por favor, no queréis la convivencia en Cataluña. La convivencia en Cataluña es que se está volviendo otra vez a, bueno, no es que haya sido buena estos últimos años, estos últimos 2 años, pero estaba más tranquila. Pero otra vez vuelve a haber ese frentismo radical, las esteladas en los balcones, vuelve a haber ese ambiente de no poder hablar de casi ningún tema con según quién. Y no, con la familia, te voy a decir yo a ti. Exacto, entonces esto de que es por el bien y la convivencia, no, hombre, es el bien y la convivencia de este gobierno que necesita esos 7 votos. Y luego, bueno, ya veremos a Bildu cuando empiecen a darle, a pagar lo que no sabemos que hay que darles. Escuché una noticia, no sé si es cierta o no,
que bueno, que han pasado información confidencial a Bildu. Sí, del otro día. Sí, entonces, bueno, ahí... Ahora está diciendo Bolaños que yo he dicho, creo que lo he citado antes con Ángeles, ya no sé si lo he comentado con ella en la entrevista en público que hemos mantenido, o se lo comentaba antes en privado, que yo había escrito hace unas horas en Twitter lo de que se va a cepillar antes a Bolaños que a García Paje. Vamos, parece mentira que no conozcáis al personaje, ¿no? Y porque al final le va a acusar. Me recuerda, fíjate, a lo que hizo Zapatero con Caldera. Cuando cesa Zapatero a Caldera se cabrea mucho y va, esto está escrito, está publicado, y va a Moncloa y le dice, presidente José Luis, ¿por qué me has cesado? Dice, hombre, por esto de la ley de extranjería, ¿recordáis? El célebre papeles para todos y tal. Dice, por esta ley tuya de extranjería. Dice, pero ¿cómo que mía? Pues la ley es tuya, José Luis, la ley es tuya. Dice, por eso, Caldera, por eso, Jesús, por eso, pues esto es igual. Cuando a Bolaños se lo cepille y Bolaños se cabree, como se cabreó muchísimo Ábalos, y Carmen Calvo, Iván Redondo no tenía que ir a Moncloa porque lo tenía en el despacho de al lado, y le vaya a pedir explicaciones al figura, le dirá, oiga, pero si no he hecho más que ejecutar tus órdenes, por eso, Félix, por eso, porque te has hecho un lío 3 pares de narices. Se les llena la boca diciendo que esto no es comparable al terrorismo vasco. Es decir, que esto fueron como cuando los controladores de AENA ocuparon las pistas del aeropuerto de Barajas, o los mineros en determinados conflictos o en sucesivos conflictos laborales cortaban las calles o se quemaron contenedores y tal. Hasta el día, como bien dice Pilar Castellanos, que Bildu les exija que indulten también a todos los etarras que quedan en las cárceles por delitos de sangre, y les indultarán y les amnistiarán también. Pues sí. Esto es lo siguiente que vamos a ver. Es absolutamente demencial. O sea, si nos hubieran contado esto hace nada, o sea, hace unos meses, no confiábamos mucho en la palabra de Pedro Sánchez. Bien es cierto, o sea, no es que confiáramos en lo que nos decía en periodo preelectoral y electoral, pero hombre, tanto, o sea, no sé si las mentes más maquiavélicas pues pensaban que podría llegar a tal grado de no sé qué decir, de abuso completamente de todos los medios y que están a su alcance. No sé. Oye, las mujeres, y no es una pregunta machista, ojo que conozco algunas y algunos. Las mujeres, fijaos si lo voy a preguntar bien, las mujeres sois muy buenas detectando al mentiroso. Lo caláis siempre, mucho mejor que el mentiroso o la mentirosa. Esto no es machismo, esto es real, y además, dicho sea, en honor a la intuición femenina, muy superior, creo, en muchos casos, a la masculina. Pedro Sánchez, ¿tú crees que es el típico tío, por hablar en términos un poco ya de la calle, no solo políticos, sino en general, seguirá engañando a alguien este tío? ¿Sus amigos seguirán creyendo en él en privado, en el fondo, cuando sus amigos se queden solos consigo mismos o con sus seres queridos o sus colaboradores o tal? O incluso parte de su familia, dicho sea con todos los respetos. ¿Seguirán creyendo una palabra de lo que este tío dice? A ver, no es que crean, es conveniencia, ¿no? O sea, creer en Pedro Sánchez, a no ser que te convenga creer en él, es imposible. O sea, que no. No. O sea, cuando ya ves esos ojitos que se le ponen, que aprieta la mandíbula, ay. Que se tensa y bueno, pone esa voz engolada y pasa de la voz engolada a la voz cálida y sí, susurrante y tal. No, o sea, esto en realidad no ha funcionado más que para un tipo de personas y en una situación muy determinada. Fuera de esa situación, huye de gente así, entonces no, yo creo que ya no cree nadie. No tiene posibilidad. Es interés. Es interés. Bueno, oye, te tengo que preguntar, porque tuve fue el martes, hace un par de días, a Mariano Gomá, pues hablándome del debate que tuvo lugar ayer por la tarde-noche en Madrid, en la Rafael del Pino, sobre el independentismo, sobre la justicia, en el que se reunió el Foro España, reunisteis a gente tan principal como Eligio Hernández, es fiscal general del Estado. Ahí estaba mi buen amigo Ignacio Gordillo, fiscal jefe que lo fue durante casi 30 años de la Audiencia Nacional. Estaba Javier Rupérez, exministro en muchos gobiernos de UCD, con Adolfo Suárez, víctima del terrorismo que lo fue también. ¿Qué tal fue el debate? Bueno, lo primero es que yo no hubiera imaginado que se necesitara en un país democrático, que pensábamos maduro como España, que hubiera que hacer actos
en defensa de la independencia del Poder Judicial. O sea, el hecho de que sean necesarios esos actos dice mucho de qué situación estamos atravesando, dice mucho que nos parecemos cada vez más a países bananeros, ¿no? Bueno, fue un acto muy interesante con estas personas, o sea, no puedes más que aprender. Claro. Y lo que pasa que lo difícil, y en este debate se puso de manifiesto, es decir, ¿cuál es la solución? O sea, esta deriva, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿Cómo frenarla? Bueno, ahora en las elecciones europeas los ciudadanos tendremos ocasión de, por lo menos, dejar claro que no estamos de acuerdo con este gobierno. ¿Y cómo frenarlo? Porque fue una pregunta que se puso sobre la mesa y es la de más difícil respuesta. Ahora, ¿cómo paramos esto? Y no se llegó, no pude estar al final, y bien que lo lamenté porque tenía otra cuestión más urgente. Estuvo también mi amigo José Luis Corcuera, el exministro del Interior, José Luis Corcuera. Bueno, mucha gente, y además, detesto la palabra, ya lo sabéis, con carácter muy transversal. Ahí había gente que habían sido altos cargos en gobiernos socialistas de épocas pretéritas, gentes pues de UCD, gentes del Partido Popular, gentes de Ciudadanos, ahí había de todo. Sí, mira, una cosa que creo que fue Gordillo quien lo dijo, dice, esto debería el poder, o sea, el constitucional debería dar un golpe en la mesa y decir, Claro. Y ahí, y dice, los jueces podríamos tener en nuestra mano el parar esto. Claro. Pero, bueno, ya sabemos, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Oye, y ya con esto terminamos, lo que yo estoy preocupado, y no tiene maldita la gracia, porque desde Madrid, no es que frivolicemos con ello, no frivolizamos en absoluto, de hecho es que no hablamos de otra cosa, como si no hubiera más problemas, por cierto, en España, que ya es triste que esto y tal, pero ¿a qué vida se vuelve a condenar a los que se han jugado y a los que os jugasteis durante décadas en Cataluña la vida por defender la Constitución, las libertades, el Estado de Derecho y tal? Claro, porque estos mugrientos, esta gentuza, estos delincuentes que estaban prácticamente contra las cuerdas en términos boxísticos, pues se les ha vuelto a dar aire, están crecidos otra vez. Claro, además se les pone en posición de víctimas a ellos. Claro. Si ellos son los víctimas, tiene que haber alguien que los ha convertido en víctimas. Y ahora, claro, los que han abusado de esas personas han sido los que defendíamos nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, los que nos oponíamos a que hubiera un golpe de ese golpe de Estado que se estaba produciendo en Cataluña, los que veíamos desde nuestras... Yo no, porque vivo en Madrid, pero mis padres desde el balcón de su casa, cómo rompían las calles literalmente y tiraban cascotes a la policía, o la Urquinaona levantada, o bueno, como tú has dicho, pues los que denunciábamos eso nos enfrentábamos a eso, que somos la mayoría de españoles y por supuesto la mayoría de catalanes, ahora somos los que hemos abusado de estos pobres que lo único que querían era el bien de Cataluña, ¿no? No sé, es absolutamente aterrador. Y para nosotros, no sé, es un estado, y yo creo que deberíamos despertar un poco de ese estado como de bloqueo mental, ¿no? Porque ves algo que está pasando y dices, no puede ser, y eso te bloquea. Deberíamos reaccionar de una manera a lo mejor más unánime, no sé. Está claro. Oye, te hago la pregunta que le hice a Gomá, que mira, no he caído en hacerse el ángelos, pero se la haré dentro de unos días, cuando vuelva, que el hecho Uceda, que el hecho Fidalgo. ¿Tú crees que en cuanto se ventile la ley de amnistía esté ya en vigor, puesto que el PP en el Senado lo único que puede hacer es retrasarlo un par de meses y tal, vamos a ver al día siguiente a Puigdemont en España? ¿O porque yo, contrariamente, en Madrid pensamos que sí, pero me dijo Óscar Uceda y me lo justificó muy bien, me lo justificó también Gomá, de otra manera, y los dos coincidieron en decirme, no, todavía no, quedan muchos pasos y tal, no sé qué. Me decía Uceda una cosa que me pareció fantástica, nuestro amigo Óscar, me decía, mira, Puigdemont, amén de otras muchas cosas, es un jeta y un vividor y un cobarde. Dice, un tío que se pira en el maletero, que envía a la Forcadell y a Junqueras y a sus compañeros de viaje, les envía a la cárcel. Sí, vosotros seguid que yo me voy en el maletero y tal. Este tío no vuelve aquí hasta que no tenga la certeza absoluta de que un juez no le va a molestar un día a las 5 de la mañana por muy promulgada y en vigor que esté la ley de amnistía y tal. Gomá me decía que tampoco ve que haya una posibilidad de vuelta inmediata por una cuestión política, etcétera, etcétera y tal. ¿Tú crees que Puigdemont puede volver en pocos meses? A ver, que Puigdemont es un vividor y un caradura y que es bastante limitado en ciertos aspectos, y él lo sabe. Sí, bueno, a ver. O sea, que no es Maquiavelo, precisamente, ni Fouché, ni Talleyrand, ni... Es malo.
Es malo, es no a ver, es una persona, ya lo hemos visto, como tú dices, Junqueras en la cárcel, o sea, Junqueras tiene que tener una cara de tonto. Sí, o claro. sea, cada vez que se ducha y se mira en el espejo, se afeita, o lo que haga, ¿no? Lo del humorista entonces, que es paisano tuyo, tonto, que eres tonto. Sí, o sea, jolín, o sea, tiene que ser duro leer la prensa cada día, ¿no? Entonces, bueno, Puigdemont, volver, ahora mismo... Yo, no solamente porque sea un cobarde, tampoco creo que le interese, todavía queda mucho recorrido. Él quiere venir como un héroe, supongo. Que como Terradellas, ¿no? Exacto, ya soc aquí, ¿no? Y entonces como al presidente, o sea, lo malo es que lo podemos tener otra vez como presidente de la Generalitat. O sea, es que es muy fuerte, no sé, es absolutamente un absurdo, es vivir un mundo, una distopía, o sea, no sé, es... Y bueno, ellos, los que están allí en Barcelona, conocen mejor el ambiente político y yo, lo que diga Óscar y lo que diga Ángeles, ese análisis mucho más, con una visión mucho más catalana que yo, va a misa. Está claro. Pilar Castellanos es presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid y miembro del... Siempre lo digo mal, siempre te digo Comité Ejecutivo, Consejo de Dirección de Foro España. El Consejo Rector le llaman. Consejo Rector. Del Foro España Cívica. Consejo Rector. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Fins demà, nena. Fins una altra. Bueno, cuando quieras. Gracias también a todos vosotros por habernos seguido en la retaguardia. Mañana más y mejor, y dentro de unos minutos Generación Euro con Milagros Marcos y Julián Salcedo. Hasta ahora.